Buenas tardes a todos y bienvenidos un día más al invitado de Radio Francia Internacional. Este viernes, el artista costarricense Carlos Poveda va a inaugurar una retrospectiva en el Château de Tourelle, en Le Plessis-Trévis, localidad aledaña a París. Exposición que, con motivo de sus 80 años, va a presentar dibujos, paisajes domésticos, esculturas murales e incluso sus originales árboles. Y precisamente para hablarnos de esta exposición y de su intensa trayectoria en el mundo del arte, Carlos Poveda ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Buenas tardes, Carlos. Muy buenas tardes. Gracias por la invitación también, ¿no? Es un verdadero placer. No, el placer realmente es nuestro, Carlos, que estés aquí con nosotros. Permíteme, Carlos, que recuerde a nuestros oyentes que has nacido en San José de Costa Rica en 1940, pero que después de haber vivido 30 años en Venezuela, actualmente resides aquí en Francia, en París. En la actualidad tu trabajo pasa por la escultura, pero los primeros pasos en el arte los das con el dibujo y la pintura, ¿no? ¿Qué es lo que te lleva al dibujo y a la pintura? Es correcto. Yo comencé como dibujante como yo soy autodidacta, no tuve acceso a academia ni aprendizaje con otros artistas. Sencillamente encontré un día cerca del patio de mi casa un pote de pintura de esmalte, que es pintura de aceite, líquida. Pero de tanto tiempo que estaba, alguien lo dejó por ahí, yo la descubrí, se había asentado y más que un líquido era una pasta. Entonces yo probé con un palito para tocar aquello y noté que a la hora de hacer trazos sobre un papel, esa línea no era una marca densa, sino que tenía texturas. Eso se nota en mis dibujos. De manera que logré con la parte de atrás de un pincel, ni siquiera con el pincel, ni con un boceto previo, sino de manera directa con esa parte de atrás de un viejo pincel, a crear una línea que podía ir desde un punto hasta un trazo grueso. Veo en algunas de las imágenes que se ven acá un ave de las que yo hice, que esos son 2 trazos nada más. Imagínate. No, y todo mi dibujo tenía esa característica de una gran simplicidad, igual que a posteriori los cuadros, etc. Precisamente en el 65 vas a obtener la mención honorífica de dibujo en la 8ª Bienal de Sao Paulo, ahí en Brasil, y además el Premio Nacional de Pintura de Costa Rica. Curiosamente, muchos años más tarde, en 2004, vas a obtener el mismo Premio Nacional en Costa Rica, pero de escultura, ¿no? Es correcto. Han pasado 50 años. ¿Qué ha cambiado en el Carlos Poveda artista? Bueno, puedo comentar que yo tuve bastante suerte porque me descubrió un grupo de artistas que estaban haciendo una suerte de revolución cultural en Costa Rica. Ellos estaban planteando, cada uno de ellos había estado en diferentes partes del mundo y son los que verdaderamente cambian la logística estética del país. Antes era la parte académica nada más. Y este grupo de artistas, que se llamó en efecto el Grupo 8 de pintores y escultores, ellos introducen técnicas diferentes y lenguajes diferentes. Ellos son los que me descubren a mí, porque yo un día caminando por San José vi una exposición que ellos tenían y yo nunca había visto arte realmente. Nunca había estado en una academia siquiera, no la conocía. Entonces yo les tuve un detalle que fue comentarles que yo también en mi casa dibujaba y me pidieron, ¿usted nos puede mostrar lo que usted hace? Y al día siguiente viene con una carpeta. Y ahí comenzó mi carrera. Hay que decir que en aquellos años 60 ver arte era muy difícil, ¿no, Carlos?
Sí, es correcto. Era más una materia dada al country club, a las personas, por ejemplo, en el caso de Costa Rica, no había prácticamente exposiciones. Y este grupo lo que hizo fue hacer exposiciones para el público en la ciudad de San José, abierto, en un sitio abierto para que la gente se encontrara con el arte. Como decíamos, vas a residir durante 30 años en Venezuela. ¿Cómo fueron esos años? Imagino que entonces Venezuela era un país un poco más tranquilo que ahora, ¿no? Es correcto. Bueno, cuando yo comienzo mi carrera, soy apoyado por la Organización de Estados Americanos, que me invita a radicarme en Washington. Y desde allá hay una persona que me gustaría reconocer, un señor que se llamó José Gómez Sicre, que fue un cubano dedicado al promover los artistas de toda la América Latina en diferentes sitios. Y él fue el que prácticamente me descubre y me comienza a poner en contacto con galeristas de Argentina, de Brasil, etc. Y así comienza mi carrera prácticamente, ¿no? Incluso en Venezuela vas a ser pedagogo del arte, ¿no? Vas a dar clases. Incluso me decías que vas a ser director de una de las escuelas en la que dabas clases. Después que he tenido esa aceptación en galerías, museos y galerías de la América Latina, yo quiero quedarme en Washington, porque desde ahí fue que comencé, y no volver a Costa Rica, porque comencé a conocer artistas, escritores, músicos. Ayer subí, por cierto, en una fotografía con Astor Piazzolla, a quien yo conocí, por ejemplo, ¿no? Con Jorge Luis Borges, por ejemplo, a quien también conocí en Buenos Aires. O sea, para mí la vida de adolescente y de entrar a la vida de adulto fue muy llena, muy rica de contactos con otros artistas latinoamericanos de cualquier país. Entonces, decidí en una oportunidad, los Estados Unidos estaban en plena guerra de Vietnam. Y me dijeron, señor Poveda, para usted poder seguir aquí en Estados Unidos, tiene que volver a Costa Rica a pedir una visa, o, si usted prefiere, ir a la guerra de Vietnam. Yo no quería llevar un rifle conmigo. Entonces tuve el anhelo no quería regresar a Costa Rica, sino ir a otro de los grandes países latinoamericanos, grandes no solo en extensión, sino también con mucha tradición de exposiciones, música, etc. Y seleccioné Venezuela. Entonces en Venezuela es donde al yo llegar, el ministro de Cultura de aquel momento, que era un hombre que le gustaba el arte, me dijo, estamos buscando un profesor para la Escuela de Artes Plásticas de Caracas. Y me nombraron profesor, sin yo haber tenido un documento como tal, ¿no? Y después me nombraron también en una Escuela de Artes Plásticas en el interior de Venezuela, y un año después me nombraron director de la escuela. Yo no puedo quejarme, yo tengo mucha suerte. Es fantástico que un ministro de la Cultura se interese por el arte, ¿no? Lo que no ocurre siempre, desgraciadamente. Muy bueno eso. La situación política en Venezuela va a cambiar y eso no nos va a gustar, ¿no? ¿Qué pasó para que dejarais Venezuela? Yo desde niño he tenido, a los 8 años de edad, en Costa Rica se generó una revolución civil que se llamó la Guerra de 1948 y yo quedé huérfano de esa guerra. En mi casa se sufrió el impacto de eso, ¿verdad? Por la muerte de mi padre. Entonces, cuando en Venezuela yo veo a un líder que su simbología es golpear, no me convence a mí y a mi esposa. Entonces es cuando decidimos dejar Venezuela. Curiosamente, los primeros años de Chávez no son tan criticados como ahora, ¿no? Pero ni siquiera esos primeros años os interesaron. Preferisteis marcharos a Europa. Sí, bueno, también tengo que dar aquí un punto de honor a mi esposa, que fue la que prácticamente me dijo, Carlos, yo creo que es bueno, ¿verdad?, de dar una vuelta por Europa o por algunos otros países para ver como posibilidad de vivir inclusive en algunos de los otros países. Y eso fue, estando aquí en París, decidimos que podíamos quedarnos aquí en París. Una cuna del arte impresionante, ¿no? Para un artista imagino que es de paso obligado, ¿no? Ah, sí. Y aquí en París vas a encontrar artistas venezolanos, ¿no? Es correcto.
Claro, por tantos años de vivir en Venezuela, casado con una venezolana, fui muy amigo por ejemplo, que en paz descanse, Carlos Cruz Díez, y él me hizo el favor de alquilarme una casa de las que él tenía y ahí estuvimos viviendo por una cantidad de años. Me comentabas que él quería hacer un centro de investigación artística aquí en París, ¿no? O en Venezuela, En perdón. Venezuela, es correcto, sí. De hecho, él nombró a un director europeo, no recuerdo de qué país exactamente, para que él se encargara directamente en los Andes venezolanos para una idea que él tenía que se iba a llamar la ruta del arte. Que todos los pueblos de la cordillera andina, de la América del Sur, tuvieran sitios para donde se realizaran y se instalaran grandes esculturas. Pero ese proyecto se cayó, porque allá dijeron en Venezuela, ¿qué ruta del arte? Otra cosa aquí, no lo quisieron, ¿no? El ministro de Cultura de la época no se interesaba por el arte. Allí en Venezuela, en los 80, vas a interesarte por lo vegetal del paisaje y vas a realizar árboles, nubes, vegetación. Estamos viendo precisamente algunos de tus árboles. Era ecología avant la lettre, como dicen aquí en Francia, ¿no? Sí, también puedes observar, por ejemplo, esto es una maqueta de una obra que se hizo y que la obra grande, de casi de 3 metros de largo, está en un banco en el centro de Caracas. Pero la maqueta, que son madera, y los materiales de desecho plástico que yo utilizaba, aquí ves otros, ¿no? Asemeja mucho el esmalte negro con el que yo dibujaba. Mi obra es casi una constante, un canto de las texturas. Eso lo puedes notar entre cada una diferente a la otra. El uso de materiales, porque para mí es un descubrimiento, igual que lo fue cuando yo dibujaba, era un descubrimiento cada día. Ahí en estos árboles vemos el germen de tus naturalezas muertas, alimentarias, que vas a crear en los 90 ya aquí en Francia, ¿no? ¿Cómo pasas de estos árboles a la comida? Bueno, aquí tienes, por ejemplo, en esta fotografía un árbol que supuestamente tiene frutos, como si fueran unos coquitos, ¿verdad? Y eso, después de estar haciendo las vegetaciones y los árboles, pienso que de los árboles dan alimento. Y alimento, pero alimento, platos, comida. Y yo nunca he hecho el bodegón de la culinaria, o bodegones. Y fue así como pasé de la figura humana al paisaje y al bodegón. Imagínate. Y en cuanto a las técnicas, yo pasé del dibujo a lo que podría llamarse pintura, porque en realidad no estudié pintura, sino que es más ensamblaje que pintura. Y ese mismo ensamblaje me llevó a la escultura. Me salí hacia los objetos. Esos bodegones con alimentos tienen algo místico, ¿no? Son ofrendas en el fondo para ti, ¿no? Bueno, después de haber realizado un promedio de 120 platos diferentes uno del otro, que no se repite ni el plato que es el soporte. Mi esposa me acompañó en muchas oportunidades a buscar en tiendas platos que fueran diferentes siempre, jamás se repiten. Y sobre esos platos reposan elementos encontrados que yo los dispongo, los retrabajo, los quemo, y tienen una relación. En realidad es la relación de algo expresionista sobre un soporte geométrico. Ese es más o menos el planteamiento de los platos. Estimulan el apetito, ¿no? Tus platos. Y algunas personas me han dicho, Sí, ¿por qué? ¿Por qué crees que hay gente que se siente molesta por eso? Quizás por el realismo. Sí, porque la lectura es del plato. Y el plato está, desde niño, la persona está acostumbrada a plato, comida. Y entonces, ¿qué es esto? Hay el primer choque. Y en realidad para mí el plato es el soporte, como si fuera un bastidor, como si fuera un papel de dibujo, ¿no? Por supuesto. He leído que últimamente estás volviendo a la figura humana, un cierto misticismo también, con chamanes, creo. Sí. ¿Me equivoco? Sí, es correcto. Pero eso proviene de que, bueno, en efecto, comencé mi carrera con la figura humana. Una figura humana inventada, jamás copiada, que era lo que salía en el momento
que yo me encontraba con el papel en blanco y comienzo a dibujar. Yo no estaba copiando una figura, ¿no? Sino que lo que iba saliendo en los trazos se nota. Bueno, no sé, aquí hay algunas imágenes de eso, pero todo mi dibujo es así. Y luego después de la figura humana, tiene una secuencia para yo cambiar, porque no hay cambios bruscos. Hay una traslación, como diría, hay un proceso entre una obra y otras, para variar de una temática a la otra y para variar de elementos de trabajo a otros. De la figura humana que yo dibujaba, se me ocurre, para variar, hacer unos dibujos sobre la temática de Ícaro y Dédalo. La figura humana, en lugar de estar en el piso, están volando y tienen angustia en realidad. Y esos Ícaros, esa es mi angustia en realidad, porque quiero cambiar, quiero hacer algo diferente. Entonces, esos Ícaros, desaparece la figura y son aves en vuelo, que también hubo una fotografía que se proyectó aquí. Además, utilizas la cera quizás para eso, a menudo utilizas la cera como Ícaro, ¿no? Para construirse sus alas, que se acaban fundiendo por el sol. Ah, exacto. Correcto. Pues entonces el Ícaro, desaparece la figura humana y quedan las aves. Pero entonces las aves trabajadas las primeras son sobre papel en blanco y los trazos negros. Pero después comienza a aparecer color. Y cuando comienza a aparecer color, digo, el paisaje. Yo no he hecho paisaje. Y comienzo a retarme a trabajar no solo sobre papel, sino sobre telas y cuadros. Fantástico. Luego, como yo no soy pintor de brocha, sino brocha, bueno, para dar un espacio en el cuadro, entonces comienzo a hacer collage y comienzo a adherir cosas a la tela, hasta que hay un momento que la tela ya no puede ser tela, sino que tiene que ser madera, porque tengo que atornillar cosas. Y me comienzo a meter en un trabajo denso, prácticamente de carpintero. Y comienzo a acercarme a la escultura. Eso es. Y un día tengo unos cuadros, uno de los cuadros que se van a exponer es tan pesado que me da temor, ¿verdad? De que tengo que decirle a la gente, cuidado a la hora de colocarlo y eso, porque tiene elementos constructivos dentro de la obra de madera, ¿no? Todo eso lo van a poder ver los habitantes de la región parisina en el correcto. Château de Tourelle. Bello sitio, ¿no? Un castillo. Es muy, muy lindo el sitio, dentro de un gran jardín con árboles y vegetación. Y es muy lindo el sitio. Yo estoy muy contento de esa invitación que me ha hecho la gente, las personas de la alcaldía del sitio, ¿no? Le Plessis-Trevis. Me gustaría que nos contases cuál es tu secreto. Tienes 80 años y quizás tu pasión te ha llevado a conservarte tan maravillosamente como lo estás. ¿Cuál es tu secreto? No sé si es un secreto, pero yo disfruto la vida, me gustan los animales, me gusta la música. Eso sí, tengo que estar siempre con música. Como te contaba hace un rato, ¿verdad? Yo de niño me hubiera encantado tocar música, hacer música, ¿no? De alguna manera yo lo hago en los trazos. Esos trazos tienen cierta musicalidad, cierta manera de ser. El gesto es importante. Los gestos, sí. Como la música. En fin, pues ya lo saben, tienen una cita en el Château de la Tourelle de Le Plessis-Trevis, no lejos de París, donde se inaugura este viernes una retrospectiva dedicada a la obra del artista costarricense Carlos Poveda. Muchísimas gracias, Carlos, por haber compartido con nosotros tus secretos. Permíteme también que dé las gracias a Vanessa Loiseau y a Julián Leng, que hoy se han encargado de la realización del programa, y enviar también un saludo muy especial a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América Latina, espero que también en Costa Rica o Venezuela, gracias a una cadena de televisión internacional uruguaya que se llama Canal U, es la cadena de la redacción de Estados Americanos, curiosamente, y que emite desde Uruguay, desde Montevideo. Qué maravilla. Y a ustedes muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.